José Luis Gómez, muy buenas noches. Buenas noches. Mañana se abre el telón del Teatro de la Abadía en Madrid para dar vida a su adaptación de la primera obra poética de nuestra literatura. ¿Por qué El mío Cid ahora? Ya, es una pregunta que yo mismo me hago y no sé, que incluso el medio se debería hacer. Es una pregunta rara, porque ¿cómo se ha tardado tanto? Casi 1000 años. Mm, yo creo que quizás es puro prototeatro, es decir, teatro originario, primigenio, teatro fundacional también. ¿Cómo es que se ha tardado tanto? Quizás en tiempos modernos, contemporáneos, la dificultad del castellano medieval, pero que ciertamente es alta, grande, pero esa dificultad podía haber sido paliada porque hay versiones extraordinarias en castellano, en español actualizado, notoriamente la de don Alberto Muntaner, catedrático de Zaragoza, que se ha dedicado en cuerpo y alma al estudio del mío Cid. No se entiende muy bien. Sin embargo, es un mito fundacional, porque, digamos, el mío Cid y la figura del Cid surge en el momento en que se está haciendo la lengua y se está haciendo en nuestro país. Y esto es una circunstancia histórica extraordinaria. Además, pese a que el mío Cid, digamos el Cid literario, que es una creación literaria, evidentemente, la de ese cantar, pese a que no es históricamente correcto, verdadero, pero sí tiene una extraordinaria vigencia poética, digamos, tiene una realidad poética literaria extraordinaria y tiene una altísima ejemplaridad. En nuestro país, se ha trabajado en lo que a mí modestamente corresponde. He trabajado mucho en eso que se ha dado en llamar memoria histórica y que ahora se ha venido a llamar memoria democrática. Yo creo que la memoria histórica, cuando se habla de memoria histórica y memoria democrática, se alude fundamentalmente al tiempo de la Guerra Civil y tiempos anteriores. Sin embargo, yo creo que esa memoria debería ser extendida en el tiempo hacia mucho atrás. Yo pienso en momentos en la historia de nuestro país en que se reinstaura la Inquisición, en que las multitudes aclaman a Fernando VII gritando «¡Vivan las cadenas!», y otras circunstancias similares a la persecución, evidentemente, de musulmanes ibéricos, de exilio de judíos españoles, tantas otras circunstancias de nuestra historia que deberían ser consideradas y grabadas en nuestra memoria. Yo creo que esto es muy importante. Por circunstancias que no tienen que ver con una voluntad expresa, ni siquiera con ideología, sino con sentir. Quizás yo he estado bastantes años en un exilio voluntario, formándome y viviendo en otros países. Yo sentía necesidad de lengua y de tierra. Mi lengua y mi tierra, la nuestra, claro. Y he hecho la velada en Benicarló, me he dedicado a Azaña, me he dedicado a Miguel de Unamuno y ahora estoy con el mío Cid y no entiendo por qué, quizás por esa sed de lengua y de tierra que yo traía conmigo desde el exilio voluntario alemán y americano. Hablando de lengua, ¿cómo lleva rescatar el castellano antiguo, el castellano medieval? ¿Cómo lo lleva usted y cómo lo llevan los espectadores? Porque no tiene que ser una experiencia fácil asistir al mío Cid en ese castellano medieval. Es muy curioso. Es muy curioso porque al cabo, al principio el espectador sufre
vive un pequeño shock. No entiendo nada. No, se entiende porque evidentemente las palabras suenan a familiares, unas sí, otras no, otras son novísimas, han caído en desuso. Y sin embargo, a través del contexto y la huella de las palabras antiguas en las de hoy, el espectador entiende y termina entendiendo todo. Por ejemplo, hago un ejemplo. Dirigirse a, en castellano medieval, se decía adeliñar. Adeliñó Miocid, con ellas al Alcázar. Se dirigió con sus hijas y su mujer al Alcázar. Bueno, pero con el contexto uno puede adivinar qué significa adeliñar. Hoyos, es evidente, ojos. Fillas, es evidente, hijas. Sus fillas amas a dos, sus hijas ambas. Digamos que el espectador termina entendiendo por añadidura. Como sabes, esto fue una contribución que yo hice a la Real Academia Española y que me costó unos meses, naturalmente, de aprendizaje del castellano medieval. Y se me impuso, no se me impuso, se me pidió que fuera, evidentemente, que comenzara con este texto fundacional de la lengua española. Digamos que el espectador no solamente termina entendiendo, sino termina amando esa lengua que fue la de los que nos precedieron aquí, ayer, y que se ha tornado la nuestra hoy. Es cierto que según el origen de los espectadores, territorialmente, hay quien lo entiende mejor y quien lo entiende peor. Claro, hay algo extraordinario. Los catalanes, los valencianos, que tienen detrás la lengua doc, la langue doc, tienen mucha facilidad para entenderlo. Pero es que en el Miocid, como se pronunciaba, en el Miocid resuenan todas las lenguas de nuestro país que aún están vivas porque se han seguido hablando. Resuena el bable de Asturias también, resuena el vascuence. Hay que recordar una frase aventurada que dijo alguien alguna vez, que recuerdo, y es que el castellano no es sino el latín, no, el castellano no es sino el latín pronunciado por vascos, sí, por pronunciantes vascos, ¿no? Y esto es como muy apasionante, ¿no? Ecos del navarro aragonés, por supuesto del portugués, del galaico portugués, y todo eso es un extraordinario aporte de identidad. Sin patrioterismo es sentirse de aquí. Y por otra parte, claro, nuestro país ha tenido una inmensa fortuna con el azar de la lengua. Es decir, que la lengua que hablamos, la de los que nos precedieron ayer y la nuestra hoy, que se haya convertido en la segunda lengua vehicular del mundo, esto es una... Porque Portugal no puso dinero. ¿Cómo? Porque Portugal no puso dinero para financiar a Colón. No. Bueno, pero esto es una anécdota, perdón, interesante, muy interesante. Si me permites. Claro. Colón va primero a Portugal y le propone al rey Juan, creo que era Joan, le propone la expedición hacia India por el oeste. Y el rey Juan tenía un consejo de sabios extraordinario. Los portugueses eran ya, antes que nosotros, unos grandes navegantes. Y ese cartógrafos, pilotos, capitanes. Y ese consejo de sabios le dijo, por el oeste no se va a India, a la India. Colón insistió. Y el rey Joan no le
sufragó el viaje, no entró en el proyecto. Y vino a España y los reyes católicos, que no tenían un consejo de sabios en ciencias del mar como los portugueses. Pero dijeron por el oeste, pues tire usted. Entonces, y Colón está en el Caribe y escribe que está a punto de alcanzar Ceilán y entrevistarse con el Gran Khan. Claro, el azar histórico es impresionante. Pero al poco tiempo, sin embargo, o casi poco tiempo, los portugueses llegan a Goa, India, Macao, China, Hiroshima, Japón, por el este. Y con una ley que obligaba bajo pena de muerte a capitanes y pilotos a no delatar nunca el trayecto. Y eso convirtió en muy poco tiempo a Lisboa en la ciudad más rica de eso. Y tiene algo interesante también, pero con sus aspectos contradictorios. Los portugueses no entraron, no conquistaron, no colonizaron tierra adentro, sino que se limitaron a formar enclaves, poderosos enclaves comerciales con muy buena relación con el interior. Y eso convirtió a Lisboa en la ciudad, y a Portugal en un país riquísimo. Los españoles hicimos un inmenso esfuerzo. Por una parte, unos dicen que destructor, que también hubo destrucción, pero evidentemente colonizador. Y Jean-François Revel, el gran escritor francés y periodista, decía que digamos, el compendio, digamos, no es el compendio, la formación poscolonial más cohesa es la hispana. Y no le falta razón, porque ahí ha habido una cohesión, no eran solo intereses comerciales, sino eran intereses, estaba la religión por medio, las costumbres, y hoy día, como diría Lorca muy bien, si quieres conocer España, vete a Latinoamérica. Cuando hoy uno exalta la identidad española, ¿qué exalta exactamente? Hay muchas cosas que exaltar. De la identidad española, bueno, habría que buscar en el CID también, por ejemplo, algunos rasgos interesantes, y yo creo que eso ha perdurado a lo largo de la historia. Yo creo, el CID, por ejemplo, es un infanzón de la baja clase, de la baja nobleza. Yo diría que es de la clase media, ¿no? Y esa clase media nobiliaria tenía algo que ha tenido la clase media española, y que es una palabra que ya no se usa, y es la decencia. Yo creo que esa decencia sí ha sido un rasgo característico un poco de esa identidad española, aunque hay naturalmente nubarrones y sombras muy grandes también en nuestra historia que tienen que ver con eso que llamo de memoria histórica o de memoria democrática, y que, bueno, está muy bien considerar y revisar. Nosotros, yo creo que, y fundamentalmente en este momento de la vida, nos hemos dado cuenta a través de la pandemia de que no somos, evidentemente, los mejores y tampoco los peores. Que este país, con el grado de desarrollo que tiene, ha tenido ciertos logros considerables, y que si queremos mejorar tenemos que arremangarnos. Es todo lo que hay que decir. Me ha hablado de sus exilios voluntarios. Usted es de Huelva, pero ¿de dónde se siente realmente José Luis Gómez? ¿Qué sentimiento o qué sentimientos de pertenencia tiene? La tierra, decididamente la tierra. Y dentro de la tierra amo esta tierra nuestra, pero sin exclusivismos, porque he vivido el suficientemente tiempo fuera de nuestro país como para conocer otros, con sus extraordinarias virtudes, logros
y aciertos. Pero tampoco son pocos los nuestros, los que se han logrado entre todos, los que nos han precedido y los que estamos aquí. ¿Te generan urticaria los nacionalismos? ¿Cómo? Sí, totalmente. Me generan una urticaria persistente, recidivante, yo diría, por emplear un término médico, sí. Sí, porque los nacionalismos son pura ignorancia, como el racismo también es pura ignorancia. Somos una mezcla maravillosa de gentes diversas, de razas diversas, de creencias diversas, sí. ¿Qué le sedujo del Mio Cid? La historia de, en la mitología española, la figura del héroe. Me gusta en el Cid una cierta... Bueno, el Cid tiene ejemplaridad. Es un hombre en contraste con los poemas de gesta franceses, con los grandes cantares de gesta franceses, para ser justos. El Cid se atira derecho. Para cuando le han mancillado su honor, no arremete como los héroes franceses contra el culpable y lo masacra, se apodera de sus bienes. Se atiene a derecho, y se ve con los infantes de Carrión. Se atiene a derecho y pide derecho, pide cortes, pide juicio. Esto es extraordinario. Luego tiene algo, pese a haber sido desterrado injustamente, inmerecidamente, es leal a su rey, hasta la muerte, leal a su rey. Nunca, incluso el Cid histórico, nunca, que era un mercenario, el Cid histórico nunca se alistó, tampoco a cambio de dinero, contra su rey, nunca, ni contra los aliados de su rey, nunca. Esto me parece extraordinario. Y luego hay algo que esto es sí del Cid literario. Hay una ejemplaridad extraordinaria frente a al maltrato, ejemplo primitivo de maltrato, los infantes de Carrión con sus mujeres, apaleándolas, dejándolas desnudas y destrozadas, medio muertas, abandonadas en el campo. Frente a eso, el Cid profesa un amor y respeto a su mujer y a sus hijas fuera de norma. Profesa, él lo dice a su mujer, dice que él es su servidor de su mujer, pero no en el sentido de los provenzales, de los poetas provenzales, de servir a la dama, no, de servir a la esposa y a sus hijas. Y él promete, cuando lo dice el romancero, cuando él sale con 100 caballeros, le dice: quien quiera venir conmigo, bienvenido sea. Y cuando dicen 100, dicen que sí. Y su primo hermano, Minaya Álvar Fáñez, dice que con él irán todos. Él dice que cuando termine esta historia, cuando de los bienes que dejan, les va a dar el doble. Y reparte religiosamente todo con sus hombres. Esto es extraordinario. Hay verdadera ejemplaridad. Yo diría que eso es amistad cívica. Hace falta más ejemplaridad. En 2021 necesitamos héroes ejemplares contemporáneos. Necesitamos decencia, necesitamos amistad cívica. No. Hay héroes, hemos tenido héroes en la sanidad, hemos tenido mucha gente que se ha esforzado con riesgo de su vida por los demás. Héroes modestos, héroes anónimos, grandes. Yo creo que sí necesitamos héroes cotidianos constantemente, y necesitamos amistad cívica, claro. ¿Qué supone para usted volver a la Abadía, el teatro que fundó y que dirigió?
Yo tengo todavía una relación en la Abadía como director fundador, es decir, tengo el derecho acordado de hacer cada año un espectáculo que se llama el espectáculo de director fundador, proyecto fundador. Cuando me llaman para fundar la Abadía, yo estoy dirigiendo en Bastilla, en el Teatro Nacional, en la Ópera de la Bastilla, en París. Acababa de dirigir La vida y sueño también en el Teatro Nacional de Odeón. Estaba dirigiendo fuera. El hacer la Abadía significó que yo dejara de lado todo esto. Y también películas, muchas cosas. Es lo que me tocaba hacer. Y no lo doy por mal hecho, sino muy al contrario. Creo que es lo mejor que me ha tocado hacer, porque he sentido que he podido contribuir algo, simplemente contribuir a esa profesión que ejerzo y que amo, y que defiendo a macha martillo, porque somos, como decía nuestro admirado predecesor Fernando Fernán Gómez, servidores de palabras. También vosotros sois servidores de palabras. A nuestra manera también. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Y para mí esta ha sido una aventura vital, estupenda, que me acompaña, que me ha enseñado muchas cosas y me acompaña incluso en una edad, digamos, avanzada como es la que tengo. La juventud tardía. Sí, yo podría hablar de una juventud tardía, sí, puedo hablarlo porque me siento muy en forma físicamente, también hago todo lo posible porque envejecer es una tarea, no es simplemente algo que viene automáticamente, pero según cómo se maneje puede ser algo extremadamente positivo, porque la experiencia, un cierto desengaño, positivo desengaño, ¿desengaño respecto a qué? A tantas cosas, ilusiones falsas, esperanzas infundadas, importancia de sí. Hay un momento en que en uno de los retiros que algunas veces hago, me di cuenta de algo importantísimo y que me lo anoté y lo puedo repetir porque no está mal. De pronto me he dado cuenta con alegría que no soy más que uno más. Y esto me ha hecho bien. ¿El ego es muy cabrón? Es muy cabrón. El ego sirve para constituirse. Es necesario una cierta cantidad, una cierta proporción de ego para ser. Y al mismo tiempo eso se torna en el peor enemigo. ¿Qué va a sentir al volver a ver los teatros llenos? Los medios, la progresión que se ha hecho con los medios, el cine, la radio, la televisión, han traído cosas extraordinarias a los ciudadanos, los han enriquecido. La televisión acompaña a las gentes de un modo que antes la gente estaba mucho más sola. Pero en el teatro hay algo extraordinario, y es el fenómeno de la presencia. ¿Qué es eso de la presencia? Se dice de una persona, actor o lo que sea, que tiene mucha presencia. ¿Qué significa eso? No significa más que está presente. Es decir, está ahí de verdad y no en otro sitio, con la cabeza o con el recuerdo. No está en el pasado, está en el presente, ahí, con su cuerpo, su atención, con todo su ser. Bien, eso es lo que distingue al teatro y lo que hace que de pronto gente a uno le diga: oye, que es que te vi en el año 75 con Arturo Uy y no se me ha quitado de la cabeza. Pero es que a mí me ocurre que yo recuerdo espectáculos que he visto hace 50 años,
en Berlín, de Klaus Michael Gruber y Eduardo Arroyo, Las vacantes de Eurípides, inolvidable. Están ahí todavía palpitando las imágenes. El hecho de la presencia. Bueno, lo que sentiré es el gozo indecible de la presencia recíproca de los espectadores y la mía. Ese es el secreto del teatro. Ese es el verdadero veneno del teatro. José Luis Gómez, muchísimos éxitos. A partir de mañana, el Cantar del Mío Cid en el Teatro de la Abadía. Un Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias.